Tú nos das. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados maestros y maestras, trabajadores de la educación, que nos sintonizan todos los jueves en punto de las 7 de la noche. Nos da mucho gusto saludarlos en este espacio Causa Magisterial. Bueno, y como cada jueves tenemos un tema relevante en materia educativa, en materia sindical, en materia laboral, en el aspecto del sector educativo. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial con quien vamos a estar compartiendo algunas impresiones de cara a la conclusión de la administración actual y específicamente con el tema de la reforma laboral y con el tema de la democracia sindical, temas en los cuales ella es una experta en la materia y bueno, la podrás ubicar porque la maestra Jimena Garmendia escribe artículos en diferentes medios nacionales, particularmente en el Sendero del Peje, en sindicalismo.com y también pues ha participado con nosotros en algunas charlas, en algunas conferencias que hemos tenido. Y bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto recibirla, estimada maestra Jimena, bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y el tema que nos ocupa, estimada maestra, tiene que ver justamente con un artículo que usted recientemente escribió y por la cual la contactamos porque, bueno, atinadamente usted ya empieza a hacer una reflexión de cara al relevo presidencial y pone dos temas torales sobre la mesa, que es el tema de los resabios pendientes en la reforma laboral 2019 que bueno, cuando ingresó esta administración, pues generó muchas expectativas por lo vanguardista que era la reforma, y por otro lado, el tema de la democracia sindical, que viene dentro también de la reforma laboral. Entonces, en ese escenario, pues me gustaría que nos platicara un poco, a manera de lo que usted comenta en este interesante artículo, que fuéramos tocando ese tema. Adelante. Sí, mira, me parece muy importante, sobre todo ya de cara a las elecciones presidenciales, el conocer cuál va a ser la postura de los candidatos, porque tenemos una reforma laboral que se hizo en 2019, pero que a final de cuentas nos ha dejado con más dudas que certezas. Esa es una gran realidad. Se ha vuelto en letra muerta estas modificaciones porque no hemos podido pasar de lo que está plasmado a los hechos. En realidad, seguimos con los mismos problemas que nos hemos enfrentado desde hace mucho tiempo. Lo que son los comités ejecutivos anquilosados que no se mueven, que son las mismas personas que están aferrados a los cargos y no permite precisamente esta democracia, que entre gente nueva, que entren aires nuevos, que se renueve como tal lo marca la reforma laboral. Hay mucha resistencia por parte de los sindicatos, de muchos de los sindicatos, de aceptar la reforma laboral a pie juntillas, esto es, permitiendo precisamente la democracia entre sus agremiados sin que metan o coaccionen el voto o lo dirijan hacia una corriente porque me conviene a mí mantenerme en el cargo. Lo que busca la reforma laboral es precisamente acabar con estos cacicazgos sindicales y que llegue nueva gente a las dirigencias. Eso yo creo que nos ha quedado a los trabajadores como un punto pendiente, porque no se ha logrado establecer. Habrá alguno que otro sindicato que lo haya podido hacer, pero me parece increíble. Y sobre todo lo voy a decir, en la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, que se supone es el sindicato democrático, la corriente democrática, porque así se ostentan, pues tenemos un Hernández Juárez que está al frente de Telefonistas y que tiene de secretario general lo que yo tengo de edad, 47 años. Entonces, sí resulta chocante hablar de democracia sindical cuando tienes sindicatos de más de 40 años. Entonces, sí necesitamos precisamente reformar o hacer que la reforma realmente cumpla
con su propio postulado y que permita a las bases elegir quién va a ser el que los va a representar, pero siendo de verdad un ejercicio democrático de las bases, no de las cúpulas sindicales, sino que la gente diga yo quiero que este grupo me represente o quiero que este otro grupo me represente. Yo creo que esa parte nos falta aterrizarla muchísimo. Yo creo que es un gran pendiente. Ahora, maestra Jimena, esos eran, digamos, las expectativas que se estaban planteando, el escenario ideal, digamos, que se había planteado el gobierno actual, justamente, pues ya a estas alturas del partido, ¿no? Ya cuando va a entregar resultados. Pero aquí lo que nos gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no rindió frutos esta reforma laboral? Tenemos por ahí un centro de conciliación y registro laboral que bueno, hasta el día de hoy, pues es una institución que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está Ujú. pasando en su interior. Tenemos una Secretaría del Trabajo también que poco informa al respecto. Y bueno, hoy la exsecretaria de Trabajo, en la titularidad de la Secretaría de Gobernación, pues que está a su cargo este tema, pues también poco nos dice al respecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que al momento de hacer esta reforma y modificar o crear este Centro Federal de Registro Laboral, no se le ha dado precisamente la difusión, como bien lo menciona, pero también yo creo que hay desdibujado desde la propia Secretaría del Trabajo cuál es su función. O sea, yo creo que desde ahí comienza el problema porque la anterior secretaria del Trabajo, que ahora está en Gobernación, Luisa María Alcalde, nunca entendió cuál era su papel, cuál era su función como secretaria de Trabajo. De repente pareciera que nada más estaba para tomarse las fotos y no abordar el tema a profundidad. Eso por un lado y por el otro también, al crear este centro federal, no queda claro cuál es realmente su función, hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede limitarse, dónde están sus límites. Está todo muy, muy desdibujado y esto abona precisamente a que se cree una simulación de democracia sindical con base en la legitimación de contratos y ya con eso, ya con la palomita, digo, ya todo mundo legitimó, estamos felices, sí, ok, pero no llega a realmente a darse una democracia. Finalmente estamos simulando tener una democracia y me parece eso preocupante por parte del gobierno y muy preocupante por parte de la Secretaría de Trabajo porque no ha entendido que su función es dejar las reglas muy claras, pero no nada más dejar las reglas, sino hacer que se acaten esas reglas. O sea, buscar la manera en que tanto sindicatos como empresas, como todos los actores, cumplan con todas y cada una de las partes de esta reforma laboral. Ahora, eso desde la perspectiva, digamos, de la burocracia gubernamental, de las altas esferas de la cúpula de la administración. Pero, ¿qué pasó por parte de los sindicatos? Los líderes, pues como se les conoce, los líderes charros, en todos los sindicatos, no específicamente en el magisterial, ¿qué observó usted que siguieron haciendo? Porque sin duda hubo, digamos, como una contrarreforma de su parte, se pudo haber o pudo usted observar alguna dinámica donde ellos tomaron el control también de la institución. Mira, yo lo que veo y me tocó, hay un caso, el más reciente es el caso de los pilotos de Mass Air. Estos pilotos piden, no tenían sindicato, vamos a partir de ahí, y la empresa les avisa de un día para otro, van a estar afiliados con el STIA. Primero, el que debe de elegir su sindicato, pues son los trabajadores, no es la empresa quien te debe de decir, este es tu sindicato. Ese es el primer grave problema que yo encontré en este caso. El segundo grave problema es cuando los pilotos deciden afiliarse a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, el sindicato Estía dice, es que ese contrato es mío, la empresa me lo entregó. Sí, la empresa te habrá dado la detentación del contrato, pero los trabajadores legitimaron con ASPA, precisamente porque no quieren estar contigo.
Llegó a tal grado este caso que incluso se tuvo que ir déjame, porque tengo el nombre del mecanismo, al mecanismo del TEMEC, se tuvo que acudir hasta esas instancias internacionales donde ya Estados Unidos le manda una respuesta al gobierno mexicano diciendo, pues, tienen que darle una solución a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente sí está observando este procedimiento, este mecanismo del TEMEC, que hay una vulneración de los derechos laborales al no permitirse la libre sindicación, que es parte precisamente de esta reforma laboral. Y a mí me parece muy, muy llamativo que hasta el día de hoy sigue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sin pronunciarse. Ahora, esta situación, digamos, se observa desde este sindicato que nos plantea, pero en el entorno sindical, ¿qué pudo usted observar? O sea, se quedaron con las manos cruzadas los líderes magisteriales, se congraciaron con la administración. ¿Qué pasó ahí para que pareciera que nada se moviera dentro de estos sindicatos? Yo creo que una clave precisamente para que dio pie a todo esto es la legitimación de contratos. Este procedimiento con el que salieron a decir vamos a legitimar todos y cada uno de los contratos colectivos de trabajo dio pie a la simulación. Porque finalmente el STIA, este sindicato que estaba peleando a los pilotos de Maser, cuando sindicalizó o cuando legitimó más bien los contratos colectivos que tiene con Volaris, con Aeroméxico, con ED, con Viva Aerobús, todos lo hicieron bajo la amenaza de perder el trabajo. Entonces se vuelve esta herramienta supuestamente de democratización en una herramienta de amenaza al trabajador y entonces o legitimas conmigo o te quedas sin chamba. Entonces yo creo que ¿para qué? Pues para que nada cambie, para que ellos sigan al frente, para que el trabajador no pueda decidir de manera libre con quién me tengo que agremiar, quién quiero que me represente. Entonces, anulas con la legitimación de contrato, resulta algo bien paradójico, pero terminas anulando con la legitimación de contrato la libre sindicación. En ese caso en particular, ¿ustedes qué hubieran esperado? Nosotros que hubiéramos esperado, finalmente hubiéramos esperado apoyo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ante la cantidad de denuncias que los trabajadores hacían al respecto, porque hubo muchísimas denuncias que hicieron los trabajadores, incluso en el propio centro, que fueron y metieron escritos en el propio centro laboral, de registro laboral, diciendo precisamente que estaban siendo coaccionados, que los estaban amenazando de perder su empleo si no legitimaban con X sindicato, en este caso, bueno, el STIA, y finalmente la autoridad no hizo nada, hizo oídos sordos. Entonces, no va a funcionar una reforma si la propia autoridad hace oídos sordos de sus propias reglas. Ahora, este proceso de legitimación de contratos que usted está hablando de la parte filosa de esta navaja, también tuvo una parte, digamos, al menos así se dio a conocer, bonita, y creo que es, digamos, el discurso que ha ofrecido el gobierno actual para vender esta reforma, que tiene que ver con los sindicatos particulares. Hasta donde se sabe, con los sindicatos sobre todo de empresas automotrices, esto se ha Ujú. caminado, ¿no? Entonces, pero hay un contraste con los sindicatos de gubernamentales, pues, del Estado. ¿A qué se deberá este contraste entre uno y otro? Yo creo que radica este contraste que observa los Estados Unidos, finalmente el tratado del TEMEC, es lo que obliga a los sindicatos automotrices a ceñirse a lo que está en la reforma laboral y el gobierno a cumplir con ello. Entonces, tiene unos ojos externos que lo están
forzando a que de verdad se dé esta democracia sindical y que no ocurre ni con los sindicatos, ni con el resto de los sindicatos o de las industrias o con los sindicatos gubernamentales. Finalmente, como no estamos dentro del tratado del TEMEC, pues no importamos tanto. Entonces, aquí podemos hacer como que ojos que no ven, corazón que no siente, pero aquí sí ponemos atención, sí dejamos que todos los mecanismos que tienen que seguir para que tener una democracia sindical y que los trabajadores elijan para sobre todo cumplir con los tratados del TEMEC, pues se ponen a trabajar, la Secretaría de Trabajo ahí sí se pone a trabajar, no es el caso del resto de los sindicatos. Oiga, maestra, esto me pone a pensar, digo, esto es el que me acaba de decir, que ¿será que esta reforma no fue nada más con el objetivo de cumplir para lograr las condiciones que pedía en aquel momento Estados Unidos firmar el tratado? Recordemos que estaba tambaleando ese tratado y una de las principales peticiones era esta democracia en los sindicatos. ¿Será que dio esto? Que nada más es cumplamos con esto y lo demás, pues que sí, igual. Yo creo que va a sonar muy feo, pero sí, o sea, finalmente la reforma se hizo para cumplir con el tratado, con el TEMEC, y finalmente taparle el ojo al macho. No para que realmente hubiera una democracia sindical, porque lo estamos viendo. El resto de las industrias que no pertenecemos a este tratado estamos siendo ignorados a pesar de meter quejas y de demostrar que hay anomalías en los procesos, de señalar que las cosas no se están haciendo correctamente bien, incluso que se ha llegado a violentar la propia Ley Federal del Trabajo en estos procesos. No hay acompañamiento por parte de la Secretaría de Trabajo solamente para estos sindicatos que forman parte del tratado. Entonces, digo, suena feo, pero pareciera y queda claro en los hechos que la reforma se hizo únicamente para el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y no para realmente democratizar lo que son los sindicatos. Y bueno, eso nos da pie para empezar a hablar también ya del tema de la democracia sindical. Primero yo le preguntaría, en ese escenario, ¿qué hacer ahora con las expectativas generadas? Pues con toda una base trabajadora bastante numerosa, bastante profusa en el país, que bueno, aunque hay sectores de esa base trabajadora que incluso desconocen las bondades de la reforma laboral, hay grupos, los denominados democráticos, que están viendo en la ley un recurso para decir, oigan, pues ya nos abrieron el camino, ¿no? Pues permítanos hacer uso de este derecho, pues, ¿no? ¿Qué hacer con esas expectativas? Yo creo que la base trabajadora y los sindicatos que están buscando esta democracia sindical desde sus bases y desde también sus representaciones, tienen ahorita en este momento un momento de coyuntura con la llegada de las elecciones, con este proceso electoral de plantear las inquietudes para precisamente dar este paso de democratizar realmente a los sindicatos. Yo acabo de tener una reunión hace no mucho con el ESME, que el ESME está tratando de democratizarse a sí mismo, de desconocer la representatividad de Martín Esparza y las bases piden otro secretario general y así hay varios sindicatos. Ayer, de hecho, también hubo una muestra con el Estunam. Tuvieron ahí unos encotronazos por ahí, algunos trabajadores pertenecientes al Estunam con su propia dirigencia. Entonces, yo creo que sí hay una efervescencia por parte de la clase trabajadora de decir, si ya tenemos estas bases, pues hay que partir de ellas, pero tú, nuevo gobierno, ¿qué me vas a ofrecer para realmente caminar y democratizar a los sindicatos? Porque al final de cuentas, también le conviene al gobierno tener sindicatos fuertes y democráticos. O sea, no le conviene, en algún momento, pues sí, le convino tener sindicatos a modo, pero llega un momento en que también la democracia sindical fuerte, independiente, le conviene a un gobierno precisamente para tener más, ¿qué sería? Más representatividad, tal vez más
pues más autonomía, decir, yo no tengo injerencia en los sindicatos, estoy dejando que sean ellos los que se expresen y se manifiesten. Entonces, dejar muy en claro lo que es la división de poderes que en algún tiempo estuvo como que muy desdibujada y sí fortalecer a la clase obrera, que finalmente es como les he dicho en varios foros en los que he participado, pues es la que mueve al país, ¿no? Es la que finalmente termina de mover el engranaje de todo este país, porque tú puedes poner todas las empresas que tú quieras, y se los he dicho, pero si no tienes trabajadores que trabajen en esas empresas, pues no te sirve de absolutamente nada. Y en el caso del magisterio, estamos hablando de un tema sumamente delicado que es la educación de los niños, desde preescolar hasta universidad. Pues finalmente el magisterio necesita tener, estar mejor pagados, tener mejores condiciones laborales. Lo hemos visto en países de primer mundo, lo que son los maestros son de los mejores pagados. ¿Por qué? Porque en sus manos está el futuro de su país. Y entonces tienen ciertas, no canonjías, lo diría yo, pero tienen ciertas prestaciones precisamente para que puedan impulsar este trabajo y hacerlo de manera correcta sin que estén pensando y tronándose las manos cómo llego a fin de mes. Sobre todo el tener claridad en el manejo de cuántos son en el sindicato, en el CENTE, cuántos son, cuántas plazas hay. Lo voy a poner y hablo a título personal. Ahorita en la escuela de mi hija, por ejemplo, nos falta un maestro de matemáticas y es que están esperando que se jubilen algunos para que queden las plazas disponibles y que lleguen otros maestros a ocuparlos. Pero en este proceso, pues mientras mi hija no tiene maestro de matemáticas en su escuela. Entonces, sí resulta importante el tema del magisterio, no nada más por decir, ah, sí, los maestros importan, no, porque finalmente son los que contribuyen a la educación de toda la sociedad. Sin esa base, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos partir de una base e impulsar la democracia en el sindicato, sindicato de trabajadores de la educación. O sea, necesitamos que también ustedes estén fuertes, que tengan un sindicalismo en donde los derechos laborales se cumplan, que sean democráticos, porque al final eso también va a repercutir en nuestros hijos y en su educación. No se ve, es algo muy intangible, pero es muy real. Ahora, desde ese contexto, desde ese diagnóstico que ya ha planteado, bastante puntual, eh, eh, ustedes como sindicato muy particular en el tema de la aviación, de la aeronáutica, ¿qué, cuáles son sus perspectivas de usted? Por ponerle un ejemplo, un comentario, acá hemos platicado con líderes magisteriales de diferentes partes del país que están planteando la posibilidad de hacer una planilla de unidad para competir de manera fuerte en el próximo relevo nacional. En el caso de ustedes, ¿qué tienen previsto hacer? Pues mira, vienen elecciones también en nuestro sindicato y se está buscando de cierta forma también buscar liderazgos autónomos que no vengan ni comprados por otros representantes sindicales ni por parte de la empresa, que puedan unir fuerzas y bueno, representarnos de una manera independiente. Eso se está buscando también en nuestro sindicato. Ahora, en ese escenario, bueno, y ya en la recta final de esta charla, ha quedado claro que el tema de la democracia sindical, que era una promesa de la reforma laboral, pues todavía está en interrogantes, ¿no? No se sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Ahora, estamos ante un relevo en la presidencia de la República, y hay dos figuras, usted lo comenta bastante bien en su artículo. Hay dos figuras femeninas que van a participar en este proceso. Seguramente podrían ser las únicas, a cómo se ve el contexto actual. ¿Qué, qué expectativas hay o qué tendrían que estar observando estos dos estas dos aspirantes presidenciales? Mira, yo creo que lo primero es que ambas candidatas se acerquen a los sindicatos,
porque hasta el día de hoy no lo han hecho, no ha habido realmente un acercamiento por parte de las candidatas a los diferentes sindicatos o asociaciones sindicales, eso por un lado, y por el otro, es importante ver cuál es su planteamiento en cuanto a un montón de temas laborales. Tenemos el tema de las 40 horas, la jornada de 40 horas, que Coparmex dice no, no más, no. Y bueno, la gente dice, bueno, tenemos ya más de 100 años con las 8 horas de jornada de lunes a sábado, entonces digo, después de 100 años yo creo que las cosas se modifican y ha cambiado la forma de cómo el ser humano trabaja en la actualidad, entonces sí tendrían que plantear temas como el tema de la conciliación materno-laboral, el que no finalmente, porque ese es un grave error que cometen, y lo ha dicho la candidata Xóchitl Gálvez, dice, no es que lo que necesitamos son más guarderías, no, lo que necesitamos es que los padres tengan menos horas laborales para que puedan hacerse cargo de sus hijos, y eso es conciliación laboral, finalmente, una mejor calidad de vida. ¿De qué me sirve tener a un niño de 7 de la mañana a 7 de la noche si va a llegar el niño, lo van a recoger y lo van a acostar en la cama? ¿Dónde está el tiempo de convivencia de calidad con los padres? Pues no existe. Y estás dejando la educación a manos de a quien no le compete, porque es algo bien, los padres son los que educan, la escuela te enseña, ¿qué te enseña? Conocimiento, pero la escuela no está para educar a los hijos. Esa es la labor de los padres. Y además habrá que trabajar en este rollo de incluir tanto a los padres como a los maestros en trabajar de manera conjunta. Entonces son varios temas, digo, tema de conciliación materno-laboral, el tema de la lactancia materna que en México está fatal, tenemos el tema de las jornadas laborales, la flexibilidad laboral que no existe, el tema de los derechos laborales, que hay todavía muchísimas profesiones que carecen de derechos laborales, el tema del magisterio, por supuesto, tenemos muchos pendientes y cómo lo van a abordar, qué es lo que proponen, qué es lo que nos ofrecen a la clase trabajadora, porque a mí no me ofrezcas nada más, ay, te voy a dar 10% de aumento y ya con eso estate contento, ¿no? No, en los hechos tangibles, ¿qué herramientas tú me vas a brindar a mí para que yo tenga una mejor calidad de vida y tenga derecho a la salud, derechos laborales, derechos reproductivos? Necesitamos precisamente que nos digan cuál es la oferta, pero que se acerquen a los sindicatos, porque están acostumbrados a que sean los sindicatos los que se acercan a los candidatos a ver, oye, pues tú qué me ofreces. Tiene yo creo que ser de manera contraria, tienen que ser ellas las que se acerquen y digan, bueno, en mi plan de trabajo pretendo llevar a cabo esto, o ustedes, ¿qué sienten que hace falta? También esta comunicación y este intercambio de ideas de, ¿tú qué crees que hace falta? Perfecto. Y hasta el día de hoy, bueno, creo es un poco prematuro, ¿no? Porque digamos, falta todavía un año para que, bueno, menos de un año en lo que ellas van a elaborar sus planes. Eh, digamos, a juzgar también por los sondeos, las encuestas que hay un porcentaje ya marcado, al menos la tendencia nos dice que la doctora Claudia Sheinbaum pues está, digamos, aventajando en el posicionamiento. Esto no lo digo yo, lo dicen los sondeos y las encuestas. En ese escenario, y digamos, si hubiera una trascendencia de la cuarta transformación, eh, ¿qué expectativas tienen? O sea, ¿son optimistas? ¿Preocupación? ¿Cómo lo verían ustedes, usted en particular, desde su perspectiva? Yo creo que lo vería como un momento de un área de oportunidad para establecer lazos con Claudia Sheinbaum y plantearle cuáles son las inquietudes de la clase trabajadora en el caso de la aviación, y decirle por dónde queremos transitar. O sea, sí ser sinceros y decir, por aquí queremos transitar y queremos el cumplimiento que quedó pendiente de la reforma laboral del 2019. Si hay que hacer adecuaciones, pues es el momento en que nos sentemos a la mesa, hagamos mesas de negociación, mesas de diálogo y empezar a trabajar precisamente para que pase del papel a los hechos la democracia sindical.
Y bueno, considera que habría expectativas también, digamos, pues llega una nueva administración, quizá una nueva óptica en la forma de hacer el trabajo. ¿Podría haber alguna posibilidad de que esta promesa de la reforma laboral 2019 se cumpliera en el siguiente sexenio? Yo espero que sí, la verdad yo espero que sí, espero que la base trabajadora siga impulsando este cambio y siga demandando la ejecución completa de la reforma del 2019. Entonces sí me parece importante también la participación de todos y cada uno de los trabajadores en la exigencia de que el nuevo gobierno, independientemente del color que sea, si en este caso le favorece a Claudia, haga y cumpla con lo que está establecido en la reforma del 2019. Y bueno, ahora, si, para ser equilibrados también, si en determinado momento la oposición, representada ahora por la senadora Xóchitl Gálvez, eh, a ocupar la presidencia, ¿qué expectativas tendrían ustedes? O sea, ¿serían las mismas o tratando pues, de un grupo de partidos pues, más orientados a la derecha, a la centro derecha, que en determinado momento, a juzgar por su historia, también la han visto con cierto recelo, pero se han mantenido a la reserva con los sindicatos? ¿Qué expectativas tendrían ustedes? Pues yo creo que las expectativas que tendríamos en el caso de que llegara Xóchitl Gálvez es el respeto a las reformas, que no trate de modificarlas, impedir la modificación o el retroceso a lo que se ha ganado en lo que son conquistas laborales, impedir este retroceso. Sabemos que los gobiernos de derecha tienden a favorecer a los empresarios, tienden a tener una visión en el que los trabajadores no son importantes, son minimizados, lo vivimos en el gobierno de Calderón, que desapareció Luz y Fuerza del Centro, bajo a Mexicana Aviación, que no ha sido muy amable con la clase trabajadora, pues sería realmente arrinconarla para que no haga estos cambios, que al contrario siga cumpliendo con lo que está en la reforma del 2019, pero eso es importante la participación también de los trabajadores, o sea, la presencia es gane Claudia, gane Xóchitl Gálvez, la presencia de los trabajadores debe estar ahí presente. De acuerdo a lo que está comentando, entonces, y digamos como corolario de esto, podríamos decir que la reforma fue acertada, su operatividad es la que debe de mejorarse. Sí, totalmente. Totalmente. La reforma está bien, es perfectible. Habría cuestiones ahí finas que todavía arreglar, solucionar, que podrían discutirse en la mesa, pero sí es un gran paso. La reforma fue un gran paso. Ahora hay que hacer la realidad. Perfecto, estimada maestra. Pues bueno, para ir concluyendo ya esta interesante charla, ¿cuál sería, digamos, ya la conclusión de lo que haría usted en torno a este interesante tema? Pues yo lo que haría sería finalmente exigirle a la nueva administración que vaya a llegar el cumplimiento de la reforma del 2019, ver cuáles fueron los puntos por los cuales nos hemos atorado la clase trabajadora y que podemos destrabar, que se pueden cambiar, modificar, adecuar, para que estos se puedan ya de manera real ejecutar, sin la necesidad de estar peleando y estar discutiendo, sino llevarlo al plano del papel a la realidad. Perfecto, pues maestra, ¿algo que quiere usted agregar o abonar al tema? Pues yo creo que es importante tener en cuenta que la democracia sindical pareciera ser algo totalmente intangible e inocuo para la sociedad. ¿No? Pareciera que a mí no me afecta si son sindicatos charros o democráticos. En los hechos, los sindicatos democráticos y la democracia sindical fortalecen, sobre todo, lo que son los derechos laborales del resto de los trabajadores. Pertenezcas a no a un sindicato. Finalmente es parte de esta derrama que los sindicatos luchan por las mejoras laborales y estas mejoras laborales al final se ven reflejadas en trabajos que muchas veces ni siquiera sindicato tienen.
pero que permean en la sociedad. Entonces, a mí sí me parece importante impulsar la democracia sindical porque eso significa el preservar y mejorar los derechos laborales de todos los trabajadores. Perfecto, pues bueno, esto fue la conversación con la maestra Jimena Garmendia. Agradecerle a la maestra Jimena que pues muy temprano nos haya concedido un tiempo en su agenda. Agradecemos mucho su atención, maestra Jimena. No, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco mucho el espacio. Bueno, y si quieres consultar un poco más de los pensamientos, las ideas de la maestra Jimena, puedes revisarlo en esta página que se llama Sindicalismo a la Vanguardia. De hecho, por ahí te estoy poniendo el artículo más reciente, que es el sindicalismo frente a las elecciones presidenciales, que vale la pena revisarlo, porque, pues bueno, el tema del sindicalismo, como bien comenta la maestra Jimena, pues es, digamos, poco comentado. Se piensa que nada más es para un sector específico y realmente que es un tema que nos debería de ocupar a todos los trabajadores. Y bueno, pues esta es una gran recomendación para tomarla en cuenta. Aquí se plantean algunas perspectivas de cara a la elección presidencial en materia laboral. Y bueno, si quieres revisar más, pues puedes consultar también SDP Noticias, donde en la zona de opinión están los artículos de la maestra. Sin más, estimados maestros, maestras, trabajadores de la educación, pues les agradecemos mucho la atención. Vamos a continuar discutiendo este interesante tema en nuestra próxima emisión, el siguiente jueves en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias y hasta luego.